La comunidad primitiva. En la comunidad primitiva encontramos las primeras formas de relaciones económicas entre los hombres. La época del régimen de la comunidad primitiva se divide en dos periodos históricos. El periodo de la horda primitiva, que comprende el mayor intervalo de tiempo y se caracteriza por la separación del hombre del reino animal, y donde aparecen los primeros instrumentos de trabajo y las primeras formas de relaciones de producción, y el periodo del régimen gentilicio, cuando culmina el proceso de separación del hombre del reino animal y comienza el desarrollo de la sociedad humana. Las fuerzas productivas, los primeros instrumentos del trabajo del hombre primitivo, se confeccionaron de palo y piedra. Sin embargo, los instrumentos de trabajo propiamente dicho aparecen desde el instante en que los antepasados del hombre comienzan a utilizar los objetos de la naturaleza, no de vez en cuando, sino de un modo sistemático, cuando los objetos de la naturaleza empiezan a darle una u otra forma. Los primeros instrumentos de trabajo del hombre primitivo fueron la maza de mano, y después de la maza de mano apareció el hacha de piedra y la lanza de piedra. La combinación del palo y la piedra permitió elaborar instrumentos de trabajo más productivos. El hombre primitivo recogía alimentos, cazaba, pescaba. Con la aparición de la hacha de piedra y la lanza, la caza se convirtió en una forma fundamental de actividad laboral. En la comunidad primitiva, los hombres realizaban en común las actividades económicas, y el trabajo conjunto despertó la conciencia humana y el desarrollo de la mente. También encontramos el desarrollo de los instrumentos de trabajo. Fue un gran paso de avance en el desarrollo de la sociedad primitiva el descubrimiento y la conquista del fuego y su extensión El dominio del fuego permitió al hombre primitivo disponer de un medio de defensa más seguro contra los ataques de las fieras y del frío, descender de los árboles y construir sus primeras viviendas. Los posibilitó poblar zonas con clima moderado. Aprovechando el fuego, el hombre pudo preparar comidas menos primitivas y más variadas, y lo que constituyó al desarrollo del cerebro y la dieta. Es de tal importancia el descubrimiento y la conquista del fuego, pues ofreció la disponibilidad de elaborar instrumentos de trabajo más perfectos. La horda primitiva era una colectividad homogénea en lo que no había división efectuada en grupos sociales. Las relaciones entre los sexos no estaban ordenadas. El trabajo se efectuaba en forma de cooperación primitiva. Los instrumentos de trabajo se elaboraron de cuando en cuando a medida que eran necesarios. Al desarrollarse el proceso, la diferenciación y especialización de los instrumentos de trabajo en la horda primitiva, fueron surgiendo gradualmente la división del trabajo. En esta época también podemos encontrar el régimen gentilicio. El régimen gentilicio fue la célula fundamental en la sociedad. Eran los gens que unían a un grupo de personas ligadas por lazos parentescos. El régimen gentilicio introdujo notables limitaciones en las relaciones sociales. Los miembros de una gens dada no podían contraer matrimonio entre sí, y considerándose hermanos y hermanas. En esta época podemos también encontrar el matriarcado y el patriarcado. La forma inicial de la comunidad gentilicia fue la gens matriarcal, que era un conjunto de personas vinculadas entre sí por los lazos consanguíneos por línea materna. Al frente de los gens estaba la mujer. El papel predominante de la mujer se explica ante todo por su función decisiva en la vida económica de esta etapa. La casa a la que se dedicaban los hombres. El bajo nivel de las fuerzas productivas y la propiedad común en los medios de producción hicieron que los productos creados determinaron el carácter específico de la distribución de la sociedad primitiva, allí denominada la distribución nivelada. Todos los miembros de la comunidad percibían una parte igual del producto creado, independientemente de la cantidad y la calidad del trabajo aportado. El poco desarrollo de la fuerza productiva determinaba además el carácter limitado de la producción, y apenas llegaba para proporcionar una existencia semi-hambrienta. Solo a base de una distribución nivelada de los productos de trabajo se podría realizar la distribución de la fuerza de trabajo de todos los miembros de la comunidad aptos para el trabajo en provecho de una lucha más eficiente contra la naturaleza. En esta época también encontramos las características fueron que se dan la época del régimen de la comunidad primitiva. El hombre comienza a fabricar instrumentos de trabajo, ya como lo mencionamos anteriormente. Aquí encontramos el arco,
También el trabajo despertó la conciencia del hombre y la razón humana, y esto condujo a la aparición de el lenguaje, donde también indica la actividad económica de la comunidad primitiva se da con la necesidad de búsqueda conjunta de alimentos en la casa colectiva. Y allí también podemos mirar que ellos descubren el hierro, y lo cual van perfeccionando para sus instrumentos de trabajo y de defensa. Se da también el intercambio entre tribus dedicadas al pastoreo y a otras agriculturas. En esta época también encontramos el esclavismo. Primero encontramos el modo esclavista de producción. Fue el primer modo de producción basado en la explotación que aparece en la historia. Surge como descomposición del régimen de la comunidad primitiva. El modo esclavista de producción alcanzó su máximo desarrollo en Grecia antigua y sobre todo en la Roma clásica. No todos los pueblos, sin embargo, han pasado por este modo de producción de su desenvolvimiento histórico. En la época en la que se forma el régimen esclavista, la sociedad se divide en dos clases. Tenemos los señores esclavistas y tenemos los esclavos, los cuales, para mantener el dominio de los primeros, se estructuraba un aparato de violencia y coerción. El estado esclavista en dicha sociedad, al lado de las clases fundamentales, existían campesinos libres y artesanos mercaderes. Los contingentes de esclavos se nutrían sobre todo mediante las guerras y parcialmente con los campesinos y artesanos, que se arruinaban. Surge de este modo la oposición entre el trabajo físico y el trabajo intelectual, y nace asimismo la oposición entre la ciudad y el campo. El modo esclavista de producción era progresivo en comparación con el régimen de la comunidad primitiva, dado que la esclavitud hacía posible que esto fuese así. También surge bajo la esclavitud se empleaban son instrumentos primitivos y la productividad del trabajo seguía siendo baja. Se explotaban a los esclavos y de manera tan cruel que su vida era corta y las fuentes que permitían contemplar los efectivos necesarios se agotaron. El régimen esclavista entró en el periodo de crisis. Los cuarteaban, las sublevaciones de los esclavos y la lucha de los campesinos libres contra los dueños de esclavos. El hundimiento del modo esclavista de producción se aceleró debido a los ataques desde el exterior, y su puesto fue ocupado por el modo feudal de producción. Las características de este modo esclavista es donde aparece la primera división social de las clases, como ya anteriormente lo dijimos, los esclavos y los esclavistas. También aparece el aumento de la actividad comercial, y indican que la aparición del dinero se desarrolla en una de las ramas de la economía, el comercio, donde aparecen dos actores fundamentales, el vendedor y el comprador. El desarrollo de la producción esclavista permitió la aparición de un nuevo importante fenómeno de la vida económica, las colonias. También el resultado de la división de la sociedad en clases trajo consigo la política y con ello el Estado esclavista. El feudalismo. El feudalismo es un sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban vasallos y señores. El feudalismo o régimen feudal es el tipo de sociedad que predominó en Europa occidental en el siglo X. Se expandió durante el siglo XI y alcanzó su apogeo a finales del siglo XII y durante todo el siglo XIII. Una de las grandes características fue que era un sistema natural creado, es decir, se producía solo para consumo propio, casi no se desarrollaba el comercio. Allí constaba de una pirámide en la cual se organizaba la sociedad como jerarquía, la cual en su base partía como los soldados, campesinos y siervos. Siguiéndolos estaban los caballeros, obispos, señores y abadeces. Poco más arriba se encontraban los duques, condes y altos prelados. Y por último, en su cúspide se encontraba el rey.
El estudio de la sociedad medieval se puede criar a un grupo social dinámico que muestra el hecho de un número de otros grupos que circulan